Che, estimado Sebastián, efeméride, o ¿qué tenemos hoy? La efeméride es obvia, ¿cómo la vamos a encarar? Podemos encarar el peronismo, o de alguna manera, mejor dicho, el 17 de octubre, desde su representación cultural o su representación, si se quiere, ideológica, porque de alguna manera todos los sectores de la vida nacional, de alguna manera, opinaron o de alguna manera les pasó por el costado el 17 de octubre. Igualmente hay que recordar donde surgió, que nació en Ensenada, que ahí es donde las primeras comisiones internas se plegaron a iniciar la movilización del 17 de octubre. Se jactan de ser el kilómetro cero. Claro, el kilómetro cero, el justicialismo. Dicho sea de paso, en Ensenada también, en esa zona, una de las que estaba lavando la ropa en aquel momento, casi en una casa al lado de la ruta, era la que después será también una mujer que muchos jóvenes nos sumamos al peronismo por los dichos de esa señora, Eve Pastor de Bonafini. Eve vivía, recién se había mudado con Humberto, a una casa que vivían ahí, una casa muy modesta, y ahí vio pasar a los jóvenes, a la gente que pasaba el 17 de octubre. Ese lugar, esa fábrica de Ensenada quedaban unas pocas cuadras. Kika, como le decían a Eve en aquel momento, y su marido, Humberto, el Toto, no eran peronistas. Tenían cierta vinculación con el radicalismo. Después sus hijos militarán en una de esas tantas vertientes que tenía la izquierda marxista en la década del 70. Pero Eve recuerda, de alguna manera, y es una de las anécdotas que le cuenta Néstor Kirchner en el año 2003. Podemos decir que Eve, la lealtad, era un elemento central en la vida de Eve Bonafini, digamos. Inclusive el kirchnerismo tiene uno de sus primeros actos ahí, uno de los primeros actos de la campaña de Néstor en 2003, cuando le pedían a la gente, ¿cómo se escribe la apellido de gente que usted va a votar? Y escribían cocina en inglés. O cualquier otra cosa risueña. Recordar a los noteros de CQC que le decían, ¿usted cómo escriba el apellido? Y la gente se cagaba de risa. Ahí es donde querían hacer el kilómetro cero justicialismo, y ahí es donde hay un tema que escribió Roldán, Marta Roldán, que después lo leeré al final como para dar un cierre de alguna manera, si quiere, más poético, porque hay que recuperar la poética para la política, que hoy se pierde por ahí un poco con el desquiciado que tenemos en el gobierno. Contar la historia de varios puntos de vista, empezando por ahí, por la derecha, por Silvino Campo. Silvino Campo, directora de la revista Sur, ella había vuelto hace una pequeña crónica sobre los juicios de Nuremberg, y ahí de alguna manera ella escribe un poema que de alguna manera, que es lo que le pareció cuando vio el 17 de octubre, que aquí lo tengo, que es bastante... como te digo, que compara Perón con Rosas. Las tiranías son siempre como las pestes, tendrán que recordarlas, existen estas cosas. Hay hombres que todavía veneran al engreído de Rosas. Eso escribió Silvino Campo para la revista Sur al día siguiente como crónica para el 17 de octubre. Le surgió ese poema. Silvino Campo había participado en la marcha de la democracia, de la educación y la democracia, si no llamar, en donde Borges una vez escribirá: es la primera vez en mi vida que la compañía de otros seres humanos no me resultó tremendamente repugnante. En ese marco, de alguna manera, al ver esa Argentina plebeya, porque también los que pusieron la marcha anterior pidiendo la prisión de Perón 20 días antes, la foto de Rivadavia y la foto de Mitre y de Sarmiento, es lo que ven el pueblo alzado, el gauchaje alzado, en ese 17 de octubre. También para decir que ese parlamentarismo liberal, muy deudor de Silvino Campo, el Revista Sur de Bioy Casares, que es difícil vincularlo con la derecha, eran hombres de alguna manera muy pudientes, y que de alguna manera lo que quieren volver es a la Argentina de 1910. De alguna manera la Argentina de las que las mujeres salían con sombrero, los hombres con cuello palomita, con bastón. Bioy Casares coleccionaba bastones. Y a veces se quejaba, hay un cuento dice que en el negocio donde yo estoy ya hay otra gente que puede comprar bastones y no se visten como yo. No usan frac, no usan relojes, no usan el chambergo, que es el sombrero, digamos. Toda esa oda a las formas que era el mundo antes de la Primera Guerra Mundial. Recordarán esas películas como la de Inocencia y demás, como que todas esas, había que tirarle el café para hacer que la mujer, todo estaba interesado en una mujer, y cómo se tenía que hablar, y cómo se decía, y pedir la mano. Entonces, todas esas cosas que esos hombres que, más que a la derecha, lo que quieren volver es al salón y al té y al sombrero estirado, digamos. Eso por la derecha. Por la izquierda, uno de los elementos que también va a aparecer, y está bueno pensarlo como una genealogía, es a Milcíades Peña. Milcíades Peña y Nahuel Moreno, que eran jóvenes en aquel momento. Milcíades Peña escribirá en aquel momento para los grupos trotskistas, el GOR, que era un grupo de estudio, que dice, le preguntan los hombres, ya Penelón estaba enfermo, Liborio Justo y demás, que haga una crónica, tenía 20 cortitos, tenía determinada un poquitito menos, 23, que haga una crónica sobre el 17 de octubre. Y él dice que es el lumpen proletariado.
que son las prostitutas, y los malevos, los desocupados, los haraganes y demás, que han ocupado eso. El hombre que después dirá que Evita vivió la farsa en actriz resentida, que la única virtud que tenía Evita era la belleza. Entonces, ella pensó que su comedia satírica era la actriz de historia nacional, dirá la historia del pueblo argentino, Mercedes Peña. De ahí nacerá otro elemento que también lo vemos hoy en día y que puede ser el origen de hoy, que es el resentimiento. La izquierda después irá cambiando, ya con la última dictadura, cuando ellos también sufran la picana, al igual que nosotros con la dictadura, pero creo que hasta la década del 80, que es un gran resentimiento con el peronismo. Esa visión de que si Perón no hubiese venido y que por ahí Perón en vez de la Secretaría de Trabajo le hubiesen mandado a la embajada en Grecia, hoy Argentina sería un país comunista, un país socialista o qué sabe qué cosa. Y ahí me parece. Y después encontrar a Leopoldo Marechal. Marechal me parece que también entiende de alguna manera qué es lo que está cuajando, que es el ser nacional. En ese marco él dice que los hombres que quedan por fuera son el río, que de alguna manera es la extranjería, y el pampero. El pampero recuerda a un personaje de Adán Buenos Aires. Pampero es un hombre que después lo tomará Osvaldo Soriano, que es un agente del MI6, eso está en Adán Buenos Aires, que salva al mundo, que no sé qué, y le pagan un retiro. ¿Qué retiro le pagan? Le dan una verdulería en el barrio de Flores. Esto que parece ridículo es un personaje de Buenos Aires muy marechaliano. Y nadie le cree en el barrio que él salvó al mundo, que no todas esas cosas. Entonces él se compra una bicicleta y sale con un megáfono de madrugada a contar todas las cosas que él hizo para salvar al mundo. Esa cosa tilinga, digamos, el tilinguerismo porteño, es uno de los ejemplos que de alguna manera explica desde el peronismo el tilingo de izquierda y el tilingo de derecha. Por eso, y para cerrar con una frase de Abelardo Ramos, Ramos decía una cosa muy interesante que para mí resume en ese marco las visiones que tuvieron Silvino Campo y Milcías Peña, siendo hombres distintos. Milcías Peña, un hombre plebeyo, un hombre, y Silvino Campo, una mujer, marido de un hombre de la sociedad rural, que dice, la oligarquía tiene dos alas. Tiene Bioy Casares y Borges para la gilada que se considera fina, pero tiene a David Viñas, Beatriz Arlo y Milcías Peña para la gilada que se considera revolucionaria. Porque muchas veces los cafés donde toman los intelectuales de izquierda y los cogotudos de derecha suelen ser el mismo lugar. A tener cuidado a veces que por izquierda y por derecha no nos terminen volviendo a ese sentido. Muchas veces los análisis de la derecha y de la izquierda en temas clave coinciden. La del 7 de octubre del 45, el golpe del 55, algunos análisis que hay sobre la resistencia a la dictadura o sobre el kirchnerismo. Hay diputados de izquierda que dicen que el kirchnerismo solamente fue la soja. Claro. Entonces, a tener cuidado muchas veces que a veces la grieta es pueblo antipueblo, popular antipopular, lo plebeyo versus lo oligárquico, o digamos lo no popular, que muchas veces ha letargado muchos sectores que nos dicen correr nosotros por izquierda. Claro, claro. ¿Prometiste una poesía? ¿De quién? De esta mujer, Marta Roldán, que me parece que... Pero contá quién es Marta Roldán. Es una delegada sindical de los grupos, de alguna manera, que acompañan a esos grupos de Ensenada, que de alguna manera, Daniel James la toma en su libro. Daniel James, para contar una pincelada, es un autor de izquierda que se dice marxista, alumno de Hochberg, y que lee sobre el peronismo. Y lo que se había escrito en el peronismo era casi que éramos una versión farsesca del nazismo. Claro. Pero hay algo que no le cierra a Daniel James, y él lo dice en las entrevistas, cómo es el vínculo con la clase obrera. Quienes más se opusieron a Hitler, por ejemplo, en Alemania nazi, eran los obreros, porque de alguna manera lo que más contentó a Hitler fue la clase media. Los que ponían los caños, le escupían el café al hombre de las SS en la fábrica, eran los obreros. Entonces, ¿cómo es que este hombre, que era una versión farsesca del nazismo, tuvo tanto apoyo obrero proletario? Entonces va a la fuente y encuentra una realidad completamente distinta. Y esa mujer, Marta Roldán, que también vinculada al socialismo, partido que de alguna manera desapareció y quedaron solamente los más gorilas, Norteamérico Yoldi, Alfredo Palacios, que terminó siendo embajador de la dictadura, expresan, digamos, ese cipallismo, esa cosa, digamos, si quiere, no plebeya. Roldán era... María Roldán. Te iba a decir que me sonaba que era María Roldán. Se recomienda mucho ese libro, no lo leí, pero ese libro de James. Resistencia e Integración. Ella venía del palo ¿de qué palo sindical? Del socialismo, del sindicalismo revolucionario, digamos. Que también ya esa discusión del sindicalismo empieza a terciar con la Guerra Civil Española. Porque muchos de esos sindicatos no nos metemos en política. Cuando viene la guerra civil hay que decidir, o estás con el bando republicano o estás con el bando nacional. Entonces, de alguna manera eso politiza y lleva a nuevas discusiones en el ámbito sindical de que hay que tomar partido. O se está con los aliados o se está con el eje. Y esa historia de Roldán es interesantísima porque es relativamente nueva, que es el rol de las mujeres y de las dirigentes sindicales
en el 17 de octubre, que la lectura más hegemónica era que había sido más de varones, digamos. De hecho, Perón, en el discurso ese que nosotros pasamos un fragmento al principio, el discurso largo, completo, él dice, vuelvan a casa, vuelvan tranquilos, acá hay muchas compañeras trabajadoras, cuidemos a nuestras compañeras, algo así. Claro, no olvides que, por ejemplo, el sindicato de textiles, o el sindicato de las telefonistas, o el sindicato de las empleadas bancarias, ya habían logrado una agremiación. Y son esas mujeres las que de alguna manera, sobre todo mujeres menores de 30 años, habían logrado empezar a pelear por la sindicalización. La base femenina había sido a veces, inclusive en el sindicato de textiles, más combativa que los varones. Claro. Digamos, la historia de género, la historiografía de género que debe tener 20 años, 25 años. Que de alguna manera que es una historia que no es que no se ha contado, pero que se ha privilegiado otras cosas, de alguna manera. No, y de ahora, en el último tiempo, a partir del calor de las discusiones de género, feministas, están empezando a contarse muchas historias que estaban ahí, más conocidas, menos conocidas, pero bueno, no con la relevancia que hoy tienen, digamos. Sin duda. Ahí leo lo de María Roldán. ¿Saben por qué fuimos ese día? A mí no me mandó nadie el 17 de octubre, en Plaza San Martín, a pedir por Perón. Pero yo sentí un dolor tremendo. Yo veía a las mujeres embarazadas llorando, pidiendo por la calle. En octubre, todavía acá en el 45, había una miseria espantosa. Por favor, si sindicato no hacía más que pedir carne a las carnicerías o papas a las verdulerías. Al otro, ¿cuántos pibes tenés? 4 kilos de papas. Se vivía de esa manera, remendando allá y pidiendo por acá. El 17 surgió el dolor, lo vuelvo a decir, surgió de la gran pobreza, los conventillos, el llanto, las familias que vivían juntas. Pero ese hombre nos prometió otra cosa, amor y lealtad en la vereda. ¿Qué más podíamos hacer? El señor Sebastián Izquierdo, recordando la efeméride sobre el 17 de octubre y sobre las lecturas del 17 de octubre. Siempre, el peronismo es poesía, podemos decir. Además. Vamos a tanda, tema musical, y ya viene la sección de cultura. Tenemos una linda entrevista, además. Quédense ahí, vamos hasta las 18 horas. Huellas